En un antiguo orfanato de piedra oscura, un hombre observa a los niños jugando en el patio, pero al ver a un pequeño sentado completamente solo, una escena que le partió el corazón, siente un leve pinchazo en el pecho, como si fuese una señal. Lo que aquel hombre decidió hacer en ese momento no solo cambiaría el destino del pequeño, sino que también sanaría heridas internas que él acreditaba imposibles de superar. Acompáñame hasta el final para descubrir cómo un acto de fe cambió el futuro de aquel hombre y de quienes entrarán en su vida. El sol de agosto en Madrid no perdona, transformando el asfalto del lujoso B de Salamanca en un horno invisible que ondula sobre los capós de los coches importados. Dentro de su despacho blindado, Alejandro de la Vega observa la ciudad a través de un ventanal que lo aísla del caos urbano, manteniéndolo en un silencio absoluto y refrigerado a exactos 22 grados. Ajusta los puños de su camisa de seda italiana con una precisión quirúrgica, comprobando que el reloj de edición limitada está perfectamente centrado en su muñeca izquierda. Alejandro es el retrato vivo del éxito empresarial español, un hombre cuyo imperio inmobiliario se construyó sobre la lógica fría de que todo, desde terrenos históricos hasta lealtades humanas, tiene un precio de mercado bien definido. Sin embargo, al enfrentarse a su reflejo en el vidrio, no ve al magnate temido por la competencia, sino a un monumento de mármol solitario en una sala excesivamente grande. En la perfección estética de su vida, se ha convertido en un escaparate vacío, donde cada pieza de arte parece gritar la ausencia de voces reales y de pasos corriendo por los pasillos de su ático. La decisión de adoptar no nació de un arranque de caridad, sino de una necesidad pragmática de continuidad para el apellido de la Vega que él se niega a ver desaparecer. Cree que, del mismo modo que selecciona los mejores materiales para sus construcciones, puede escoger a un niño con el potencial adecuado para ser moldeado a su imagen y semejanza. Con esa mentalidad, abandona la comodidad de Salamanca y conduce su berlina negra hacia los suburbios olvidados de Carrovantel, donde el lujo da paso a edificios descascarillados y cuerdas de ropa colgadas entre janelas. El destino es un antiguo orfanato, una construcción austera que parece haber sido olvidada por el tiempo y por la propia alcaldía de Madrid. Al aparcar, el contraste es violento. El brillo del barniz de su coche refleja la suciedad de las aceras y las miradas desconfiadas de los vecinos que observan al intruso aristócrata. Camina con pasos firmes, ignorando el calor opresivo que empieza a deshacer su peinado impecable, centrado únicamente en el objetivo de encontrar la pieza que falta en su rompecabezas personal. El interior del orfanato desprende un olor persistente a productos de limpieza baratos, mezclado con el moho secular de las paredes de granito, creando una atmósfera de melancolía institucionalizada. Alejandro es recibido por la directora, una mujer de gestos cansados, que intenta, sin éxito, impresionarlo con estadísticas de buen comportamiento de los niños mayores y con las sonrisas ensayadas de los bebés. Recorre los patios interiores con una expresión de desdén contenido, observando a los huérfanos como si evaluara la estructura de un inmueble antiguo que necesita una reforma integral. Los niños juegan bajo la mirada atenta de las pocas cuidadoras, pero Alejandro no se detiene ante los rostros esperanzados que buscan su atención con gestos carentes o risas forzadas. Busca algo específico, una conexión que no se base en súplicas, sino en una fuerza silenciosa que él cree reconocer como suya. Es entonces cuando, al pasar por un rincón sombreado del patio, ve a un niño de 6 años sentado solo en un banco de madera desconchada. Mateo es la antítesis de lo que la directora intentó vender como el niño ideal. Permanece inmóvil, con los ojos fijos en algún punto del suelo y las manos apoyadas rígidamente sobre las rodillas, mientras los demás gritan y corren bajo el sol
abrasador. El niño parece habitar un universo paralelo de silencio absoluto. Negándose a participar en el teatro de la adopción, Alejandro se detiene a pocos metros de distancia, sintiendo una curiosidad que su lógica empresarial no consigue explicar de inmediato, pues ve en aquel niño el mismo aislamiento que él mismo cultiva. Mateo no levanta la vista hacia el hombre del traje caro, manteniendo una dignidad melancólica que hiere el orgullo de Alejandro, acostumbrado a ser el centro de atención en cualquier entorno. La directora intenta intervenir, explicando que Mateo es un caso difícil, un niño que dejó de hablar y que rara vez interactúa con adultos u otros menores desde que llegó. Alejandro, sin embargo, ignora las advertencias y siente, por primera vez en décadas, el peso de un deseo que no puede comprarse con una transferencia bancaria. La firma de los documentos preliminares tiene lugar en una sala de reuniones sofocante, decorada con crucifijos de madera y archivadores metálicos que chirrían cada vez que la directora se mueve con entusiasmo. Alejandro pone en marcha sus influencias políticas y jurídicas para que el proceso, que normalmente llevaría años, se reduzca a pocas semanas, tratando la vida de Mateo como si fuese una fusión empresarial. Cree que al sacar al niño de aquella miseria visual y llevarlo al ático de Salamanca, la gratitud resolverá automáticamente el problema de su silencio persistente. El día señalado para la transferencia definitiva de la tutela. Alejandro llega al orfanato con un conjunto de ropa nueva y juguetes caros, dispuesto a cerrar aquel capítulo de burocracia emocional. Firma la última hoja con una pluma de oro, un gesto de posesión definitiva que en su mente corta cualquier vínculo que el niño pudiera tener con su pasado. Es el triunfo del orden sobre el caos, del dinero sobre la desventura. O eso cree hasta que la puerta de la sala se abre bruscamente. Una mujer joven, vestida con un uniforme de ayudante de cocina, manchado de grasa y con el pelo recogido de forma descuidada, irrumpe en la sala, rompiendo el silencio ceremonioso de la dirección. El rostro de Elena Ramos está marcado por un cansancio extremo, pero sus ojos arden con una intensidad que hace que Alejandro retroceda instintivamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No pide permiso ni se intimida ante la figura autoritaria del magnate, ni ante la furia en los ojos de la directora, que intenta expulsarla de inmediato a gritos. Elena avanza hasta el centro de la sala y señala el documento sobre la mesa, su voz saliendo ronca, pero cargada de una autoridad que ningún título nobiliario podría otorgar. Usted podrá comprar este edificio, señor, pero no podrá comprar el silencio de mi hijo, dice, revelando el secreto que ha guardado durante meses bajo el disfraz de empleada. El impacto en Alejandro es evidente cuando se da cuenta de que la mujer que sirve la cena en el comedor es, en realidad, la Raz, o del aislamiento de Mateo. En ese instante, el pilar de control que Alejandro ha construido a su alrededor empieza a mostrar las primeras grietas profundas, exponiendo la fragilidad de su arrogancia ante una verdad biológica brutal. Mira a Elena y luego al niño, que ahora está de pie en la puerta, observando la escena con una expresión que ya no es de vacío, sino de una expectativa dolorosa. El gesto de Elena al proteger a su hijo con el propio cuerpo crea una barrera invisible que el dinero de Alejandro no puede traspasar, transformando la sala de reuniones en un campo de batalla ético. El magnate, que minutos antes se sentía el salvador de una vida perdida, ahora se ve como un invasor en un territorio sagrado de dolor y sacrificio que desconoce por completo. El silencio que sigue ya no es el del aislamiento de Salamanca, sino el de un enfrentamiento inminente entre el poder de la ley y la fuerza de la naturaleza. Humanan es el inicio de una caída que Alejandro jamás previó, donde su estatus no servirá de escudo frente a la realidad de una madre que no tiene nada que perder. Si crees que el amor vale más que cualquier fortuna, deja tu like
y suscríbete para acompañar cómo va a terminar este choque de mundos. La revelación de que Elena Ramos no era solo una empleada invisible, sino la madre biológica de Mateo, golpea a Alejandro como una sacudida física en su orgullo aristocrático. Permanece inmóvil, observando a la mujer que, a pesar del uniforme manchado y de las manos endurecidas por el trabajo físico, sostiene una mirada desafiante que él rara vez ha encontrado en sus negociaciones de millones de euros. La directora del orfanato intenta desesperadamente justificar la falla de seguridad, explicando que Elena presentó documentos falsos para conseguir el puesto en la cocina, infiltrándose en el sistema únicamente para estar cerca del hijo que la ley ya consideraba disponible. Alejandro siente una repulsión inmediata ante aquella situación caótica, pues su mente educada en el orden y en la legalidad no consigue procesar cómo alguien puede vivir al margen de las reglas con tanta naturalidad. Para él, Elena representa todo lo que siempre evitó en el desorden emocional, la precariedad financiera y la impulsividad nacida de la desesperación, elementos que él interpreta como señales de debilidad de carácter. Mientras Alejandro intenta asimilar la intrusión, la historia de Elena comienza a surgir en fragmentos dolorosos durante la acareación improvisada en el despacho de la directora, revelando un pasado de sacrificios que el magnate apenas puede comprender. Procedente de una aldea olvidada de Andalucía, huyó de una sequía que arrasó las pequeñas plantaciones de su familia y de una estructura social que no ofrece salida a mujeres sin herencia. En Madrid, Elena sobrevivió limpiando suelos de mármol similares a los del ático de Alejandro, ahorrando cada céntimo para mantener al pequeño Mateo en un cuarto de pensión húmedo y oscuro. El punto de quiebre llegó 2 años antes, cuando un accidente doméstico dejó al niño entre la vida y la muerte, exigiendo cirugías de urgencia y un posoperatorio que Elena jamás podría costear con su salario informal. En un acto de amor extremo y desgarrador, entregó a su hijo al Estado, creyendo que el sistema de asistencia social garantizaría su salud mientras ella trabajaba el doble, para algún día intentar recuperarlo. En el conflicto interno de Alejandro se intensifica al darse cuenta de que el silencio de Mateo, que él había interpretado como una característica maleable de personalidad, era, en realidad, un luto continuo y una forma de protesta silenciosa. El niño sabía que su madre estaba cerca, reconocía el olor del jabón que ella usaba y escuchaba su voz amortiguada a través de las paredes de la cocina, pero tenía prohibido tocarla o llamarla mamá frente a las cámaras de seguridad. Esa tortura psicológica, impuesta por la burocracia fría que Alejandro tanto defiende, convirtió al niño en una estatua de dolor, algo que el magnate empieza ahora a ver con una claridad incómoda. Mira sus propias manos, limpias y bien cuidadas, y luego las de Elena, que tiemblan levemente mientras ella intenta mantener la compostura ante el hombre que tiene el poder de llevarse a su hijo para siempre. La distancia entre Salamanca y Carabanchel nunca le había parecido tan enorme, no en kilómetros, sino en humanidad. Y Alejandro siente el primer destello de duda sobre su supuesta superioridad moral, intentando retomar el control de la situación mediante la única herramienta que conoce. Alejandro pide a la directora que los deje a solas y, con un tono de voz condescendiente, ofrece a Elena una salida económica que él considera irrenunciable. Abre su talonario de cheques y menciona una cifra que representa décadas de trabajo para una mujer en su posición, sugiriendo que utilice el dinero para empezar una nueva vida en otra ciudad, lejos de Madrid. ¿Quieres al niño? Entonces dale la oportunidad de ser un de la Vega, de tener la mejor educación de Europa, de no volver a saber lo que es un orfanato. Argumenta, creyendo sinceramente que está siendo generoso. Elena escucha en silencio, su expresión pasando de la indignación a una profunda compasión que desconcierta al empresario, pues ella lo mira como si
él fuese la persona más pobre de aquella sala. Rechaza el cheque sin siquiera mirar la cifra, afirmando que ninguna cantidad de oro puede sustituir el calor de un regazo o la verdad de una historia compartida en la dificultad. La tensión escala hasta los tribunales, donde la máquina jurídica de Alejandro se pone en marcha para aplastar cualquier tentativa de Elena de recuperar la custodia, utilizando los argumentos de abandono voluntario e inestabilidad financiera. Durante las audiencias preliminares, Alejandro observa a sus abogados de élite diseccionar la vida de Elena, exponiendo sus deudas, su falta de vivienda fija y el uso de documentos falsos para engañar al orfanato. Ve la humillación pública de una madre tratada como delincuente simplemente por ser pobre. Y con cada testimonio técnico, la náusea en su estómago crece, porque empieza a verse reflejado en la crueldad del sistema. Mateo, presente en una de las salas de espera, enferma de repente con una fiebre psicosomática alta, negándose a comer o beber nada que venga de las manos de enfermeras o del propio Alejandro. El magnate intenta visitarlo en la enfermería del orfanato, trayendo aparatos electrónicos de última generación. Pero el niño solo se gira hacia la pared, cerrando los ojos al mundo de plástico que él ofrece. En un momento de desesperación y guiado por un impulso que desafía su lógica habitual, Alejandro solicita al juez que permita un periodo de convivencia supervisada en su propiedad rural, una finca histórica a las afueras de Madrid. Cree que, lejos del ambiente estéril del orfanato y de la presión judicial, logrará por fin crear un vínculo con el niño y demostrar que su vida es superior. El juez concede la autorización con la condición de que Elena también esté presente como observadora, para evitar traumas mayores al menor, creando un escenario de convivencia forzada entre los tres. En la finca, rodeados de olivos centenarios y de lujo rústico de una herencia familiar, el contraste entre los dos adultos alcanza su punto máximo, revelando a Alejandro el abismo de su propia soledad, mientras él intenta enseñar al niño sobre genealogía y patrimonio. Elena simplemente se sienta en el suelo y empieza a contar historias sobre las estrellas y la tierra, capturando la atención de Mateo de una forma que él jamás consiguió. La primera noche en la propiedad está marcada por una tormenta de verano que ilumina los campos con relámpagos violentos, despertando en Mateo un miedo profundo que remite al accidente del pasado. Alejandro se despierta con los gritos ahogados del niño y corre hacia la habitación de invitados, pero se detiene en la puerta al ver que Elena ya está allí, sosteniendo a su hijo con una fuerza que parece fundir sus cuerpos en uno solo. Observa, escondido en las sombras del pasillo, mientras ella susurra una nana andaluza, limpiando el sudor de la frente del niño con su propia manga, sin importarle el frío ni la hora. En ese momento, rodeado de muebles que valen fortunas y cuadros de antepasados ilustres, Alejandro comprende que es un intruso en una conexión que el dinero no puede simular ni destruir. La vulnerabilidad de Elena, que antes despreciaba, se revela como la mayor fortaleza que ha presenciado, obligándolo a preguntarse si su búsqueda de la pieza que faltaba no era, en realidad, una búsqueda de esa misma capacidad de amar sin reservas. Los días que siguen en la finca se convierten en un laboratorio de autoconocimiento para el magnate, que pasa a observar a Elena no como una adversaria, sino como un espejo de sus propias fallas emocionales. La ve cuidar las plantas, interactuar con los empleados de la casa con una dignidad natural y mantener una postura respetuosa. Pese a saber que él está intentando arrebatarle legalmente a su hijo, Alejandro descubre, a través de conversaciones casuales con el personal, que Elena ha estado ayudando en la cocina de la finca, enseñando recetas simples y trayendo una alegría que la casa no veía desde hacía décadas. Empieza a darse cuenta de que la perfección que exigía de todo y de todos era solo un escudo para no enfrentar el caos imprevisible
de los sentimientos humanos. La presencia de Elena desmorona su visión pragmática del mundo, obligándolo a admitir que la herencia más valiosa que podría dejar a Mateo no es su dinero, sino la verdad sobre sus orígenes y el amor de quien lo trajo a o mundo. La tensión burocrática alcanza el punto de ruptura cuando los abogados de Alejandro envían un informe final sugiriendo que pida la cárcel para Elena por fraude procesal, lo que garantizaría la adopción sin más interrupciones. Lee el documento en su despacho de la finca, rodeado por el silencio opresivo de sus privilegios, mientras escucha a lo lejos las risas de Mateo jugando con su madre en el jardín de lavandas. Alejandro siente el peso de la pluma en su mano, la misma pluma de oro que debería sellar el destino de una familia, y se da cuenta de que está a punto de cometer la mayor injusticia de su vida en nombre de un egoísmo disfrazado de deber. Enfrenta la imagen de su padre, un hombre que lo crió con la misma frialdad y exigencia de rendimiento, y siente una repulsión súbita por repetir el ciclo de desamor que lo convirtió en un monumento solitario. El miedo a terminar la vida solo es sustituido por el miedo a destruir lo único real que tuvo la oportunidad de presenciar en el vínculo inquebrantable entre Elena y Mateo en el último día de estancia en la finca. Antes del regreso definitivo al tribunal en Madrid, Alejandro toma una decisión que cambiará el curso de 3 vidas para siempre. Convoca a Elena para una conversación franca en la terraza, donde el sol se pone tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, creando una atmósfera de cierre y nuevo comienzo. No habla de leyes, cheques o plazos, sino del vacío que sentía antes de conocerlos y de la lección de dignidad que ella le dio sin pronunciar una sola palabra de odio. Elena lo escucha con la guardia en alto, esperando el próximo ataque jurídico, pero lo que encuentra es a un hombre roto, que finalmente deja caer la máscara de magnate infalible para mostrar su piel vulnerable. El silencio entre ellos ya no es de guerra, sino de una comprensión mutua de lo que realmente significa proteger a alguien, preparando el terreno para el clímax que ocurrirá ante el juez al día siguiente. Alejandro sabe que el tribunal espera de él una ejecución, pero está a punto de entregar una redención que Madrid jamás olvidará. El tribunal en Madrid exhala una frialdad solemne, con sus paredes de madera oscura y el sonido constante de papeles manipulados por funcionarios indiferentes al drama humano allí presente. Alejandro de la Vega entra en la sala de audiencias con su traje más austero, pero su postura ya no lleva la rigidez de quien busca una victoria. Hay una leve curvatura en sus hombros, el peso de una conciencia que por fin despertó. En el lado opuesto, Elena Ramos está sentada junto a una defensora pública exhausta, sujetando la mano de Mateo, que permanece en un silencio absoluto, mirando sus propios zapatos. El juez ajusta las gafas y empieza a leer el resumen del caso, citando los términos de la adopción propuesta y las infracciones cometidas por Elena, tratando el destino de aquel niño como una ecuación de activos y pasivos financieros. El aire parece enrarecido, cargado por la expectativa de que la máquina del poder aplastará de una vez el último vestigio de esperanza de aquella madre andaluza. Cuando el magistrado concede la palabra a la acusación, el abogado principal de Alejandro se levanta con una sonrisa depredadora, listo para asestar el golpe final contra la capacidad moral y financiera de Elena. Pero antes de que pronuncie la primera frase, Alejandro coloca la mano sobre el brazo de su representante, interrumpiendo el flujo de la estrategia jurídica que él mismo financió con millones de euros. El silencio que sigue es ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que parece marcar los segundos del final de una era. Alejandro se levanta, no hacia la tribuna, sino caminando lentamente hasta el centro de la sala, quedando entre el juez y la mujer a la que intentó destruir. No mira a las cámaras ni a los oficiales. Sus ojos están fijos en el pequeño Mateo, que por primera vez en toda la audiencia levanta la cabeza
para mirar al hombre que pretendía ser su dueño. Señoría, he pasado toda mi vida creyendo que el orden y el control eran las únicas formas de construir algo duradero. Incluso una familia comienza. Alejandro, con una voz que apaga cualquier murmullo. Hace una pausa, traga saliva, sintiendo la mirada confusa y esperanzada de Elena quemar en su espalda como hierro candente. Confiesa abiertamente que su intento de adopción fue un acto de egoísmo, una búsqueda de un heredero que satisficiera su vanidad, ignorando la herida abierta de una madre que sacrificó su dignidad para salvar a su hijo. Describe lo que vio en la finca, la conexión inquebrantable que el dinero no puede comprar y la protección que el mármol de Salamanca nunca podría ofrecer a un niño solitario. Admite, con una humildad que deja atónitos incluso a sus abogados, que aunque posee edificios y cuentas bancarias, es el hombre más pobre de aquella sala. En lo que respecta a la capacidad de amar sin condiciones, el momento de mayor impacto ocurre cuando Alejandro se gira hacia Elena y, ante todos, le pide perdón por haber usado su influencia para humillar a alguien cuya única falta fue no tener recursos para enfrentar una tragedia. Declara al juez que retira formalmente su petición de adopción, pero que no permitirá que la ley devuelva a Mateo y Elena a la misma precariedad que los separó. En un gesto transformador, propone un acuerdo de custodia y amparo él se convertirá en el fiador legal de Elena, garantizándole un empleo digno en su fundación y una residencia permanente para que la custodia permanezca íntegramente con la madre biológica. Renuncia a ser el padre en los documentos para convertirse en el guardián de la estructura que permitirá que esa familia exista por méritos propios. La sala del tribunal, acostumbrada a sentencias de separación y castigo, presencia un acto de renuncia que desafía toda lógica de la aristocracia madrileña que Alejandro siempre representó. Mateo, que hasta entonces parecía una estatua de mármol, suelta la mano de Elena y camina hacia Alejandro, deteniéndose a pocos centímetros del hombre que casi se lo llevó. El silencio es total, mientras el niño observa el rostro del magnate, buscando un indicio de que aquella promesa de libertad es real y no otro juego de adultos. De pronto, la voz del niño, ronca por el desuso y temblorosa por la emoción, rompe el ayuno de meses. Gracias por devolverme a mi madre. Esas 5 palabras golpean a Alejandro con más fuerza que cualquier auditoría o quiebra empresarial, haciendo que las lágrimas reprimidas durante 45 años por fin broten. Se arrodilla para quedar a la altura del niño, no como un salvador, sino como alguien que finalmente comprendió que la vulnerabilidad es el único puente real entre dos seres humanos. Elena se aproxima y cae de rodillas junto a su hijo. Por un breve instante, los tres forman una imagen que desafía cualquier protocolo jurídico o social de Madrid. La intensidad de la escena hace que incluso los funcionarios desvíen la mirada, conmovidos por la rareza de ver al poder inclinarse ante la verdad afectiva. Alejandro siente la mano de Elena en su hombro, un gesto de perdón y aceptación que sella un pacto de sangre y respeto que ningún contrato podría formalizar. Comprende que al renunciar a la posesión de Mateo, ha ganado algo infinitamente más valioso a la entrada en un círculo de humanidad del que siempre fue un exiliado voluntario. El clímax no es la victoria de uno sobre el otro, sino la rendición de ambos ante una fuerza que no acepta negociaciones, transformando el tribunal en un santuario de comienzos. El juez, visiblemente emocionado, golpea el mazo no para decretar una separación, sino para homologar un acuerdo de cooperación humana sin precedentes en aquella jurisdicción. Elogia la postura de Alejandro, afirmando que la verdadera nobleza de una estirpe se demuestra al reconocer la justicia por encima del interés personal. Alejandro se levanta, ayuda a Elena a incorporarse
y juntos caminan hacia la salida, dejando atrás a los abogados estupefactos y los documentos de una adopción que nunca ocurrió. ¡Oh, cruzar la puerta del tribunal! Alejandro siente que el aire de Madrid, aunque aún cálido, ya no es asfixiante, sino que lleva la promesa de una vida que finalmente comenzará a vivir. Ya no es el dueño de un niño, sino el arquitecto de una nueva posibilidad para tres almas que el destino decidió entrelazar para siempre. Historias como esta nos muestran que el carácter se define por nuestras decisiones más difíciles. Si te emocionó la actitud de Alejandro, comparte este video con alguien que necesite creer en la bondad humana hoy. La resolución de aquel impas jurídico no fue solo una victoria en los tribunales, sino el inicio de una reconfiguración completa en la vida de Alejandro de la Vega. Meses después de la audiencia, el magnate ya no aparece únicamente en las columnas sociales de Salamanca por sus negocios inmobiliarios, sino también por su trabajo activo en la nueva ala de asistencia materno-infantil de la Fundación de la Vega. Transformó uno de sus antiguos edificios comerciales, infrautilizados, en un complejo habitacional moderno y seguro para madres en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles lo que Elena más necesitó en el pasado: estabilidad y dignidad. Elena es ahora la gestora operativa del proyecto, utilizando su experiencia de vida para identificar y acoger a aquellas que el sistema suele ignorar. Mientras Mateo estudia en un colegio que valora su creatividad y su voz, la relación entre los tres evolucionó hacia una forma de familia orgánica e indescriptible, donde el apoyo financiero de Alejandro y la fortaleza emocional de Elena crearon un puerto seguro para el niño que un día fue la pieza que faltaba. El cambio concreto en la rutina de Alejandro es visible incluso para los observadores más distantes de Madrid, que notan un brillo más humano en su mirada y una suavidad antes inexistente en sus gestos. Cambió las noches solitarias de eventos corporativos por cenas sencillas en casa de Elena, donde el lujo da paso al aroma de comida casera y al sonido genuino de Mateo contando sus descubrimientos del colegio. Alejandro aprendió que la verdadera herencia no se mide por metros cuadrados ni por títulos de propiedad, sino por la cantidad de recuerdos felices que uno consigue construir al lado de quienes ama. Sigue siendo un hombre de negocios, pero ahora sus inversiones buscan un retorno que no puede depositarse en cuentas bancarias. La sonrisa de un niño que recuperó a su madre y la paz de una mujer que ya no necesita esconderse en él. Contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional que antes lo definía fue sustituido por una plenitud que nace del servicio al prójimo y de la aceptación de la vulnerabilidad. Elena, por su parte, camina por las calles de Madrid con la cabeza en alto, sin el peso de la vergüenza ni el miedo constante de ser descubierta por la administración. Recuperó no solo la custodia legal de Mateo, sino su propia identidad como ciudadana y profesional, convirtiéndose en el pilar de una red de apoyo que ya ha salvado a decenas de familias de la separación forzada. Su gratitud hacia Alejandro no se manifiesta en servidumbre, sino en una amistad profunda y leal, basada en el respeto mutuo de quienes enfrentaron una tormenta y decidieron construir un refugio juntos. Ve en Alejandro no a un salvador financiero, sino a un hombre que tuvo el coraje de cambiar de opinión y de corazón, demostrando que nadie es tan poderoso como para no poder aprender una lección de humanidad. Su historia se convirtió en un símbolo de que la justicia y la compasión pueden caminar de la mano cuando el ego se deja a un lado en favor del bien mayor. El orfanato de Carabanchel, que antes era un lugar de silencio y melancolía, recibió una importante donación anónima para la modernización de sus instalaciones y la contratación de psicólogos especializados en vínculos familiares. Alejandro insiste en visitar el lugar regularmente,
no para buscar un niño perfecto, sino para garantizar que ningún otro menor pase por lo que Mateo sufrió debido a la rigidez burocrática. Se ha convertido en un defensor ferviente de la reforma de las leyes de adopción en España, utilizando su voz y sus contactos para humanizar procesos que a menudo tratan a los seres humanos como simples números de expediente. La visión de Alejandro ahora alcanza los horizontes del alma y entiende que cada ladrillo de sus nuevos emprendimientos debe servir para unir personas, no para aislarlas en torres de mármol. La transformación externa de sus negocios refleja la reforma interna ocurrida en su espíritu desde aquel caluroso día de agosto en que escuchó el grito silencioso de Mateo. A Mateo volvió a hablar por completo y su voz es hoy la música favorita de Alejandro. Un recordatorio constante de que el amor es la única fuerza capaz de romper barreras psicológicas profundas. El niño ve en Alejandro una figura paterna singular, alguien que respetó el lugar de su madre y que eligió protegerlos en lugar de poseerlos, creando un vínculo de confianza que crece cada día. Caminar juntos por los jardines del Retiro los domingos se volvió un hábito, y Alejandro ya no le importa si su traje se mancha al jugar con el niño en la hierba o si su agenda del lunes queda retrasada. El tiempo ha adquirido un nuevo significado, medido por la calidad de los momentos y no por la productividad de cada hora trabajada bajo presión. La vida en Madrid sigue acelerada, pero en el pequeño núcleo formado por Alejandro, Elena y Mateo existe una calma que solo la verdad emocional puede proporcionar. Concluimos este recorrido con la imagen de un Madrid que, bajo el mismo sol que antes parecía opresivo, ahora brilla con una luz de esperanza para quienes se atreven a ser vulnerables. La historia de Alejandro de la Vega nos enseña que la nobleza no está en la sangre que corre por las venas ni en el saldo de una cuenta bancaria, sino en la disposición a sacrificar el propio orgullo por el bien de otro. La familia, como Alejandro descubrió, no es solo un lazo de ADN, ni una firma en un registro, sino una construcción diaria de cuidado, respeto y presencia. El futuro que antes parecía una sucesión de días solitarios y estériles, ahora se abre como un campo de posibilidades donde la imperfección humana es celebrada como nuestra mayor belleza. El ciclo de aislamiento fue roto, dando lugar a una estirpe de afecto que, aunque no empezó en la sangre, será perpetuada a través del ejemplo de redención y coraje anesta. Es la prueba final de que nadie está tan perdido como para no poder ser encontrado por un gesto de generosidad, y nadie es tan pobre que no tenga algo valioso que enseñar al mundo. Alejandro, Elena y Mateo son el testimonio vivo de que, cuando derribamos los muros de la arrogancia, lo que queda es la esencia pura de lo que nos hace humanos, la necesidad de pertenecer y el derecho a amar. Que esta historia sirva de brújula para quienes se sienten perdidos en sus propios imperios de soledad, recordándoles que la pieza que falta nunca está en las estanterías del consumo, sino en la entrega sincera al otro. El desenlace aquí no es solo un final feliz, sino el comienzo de una vida auténtica para tres corazones que aprendieron a latir al unísono contra la frialdad del mundo. Madrid, con su historia y su mármol, ha sido testigo de la mayor construcción de Alejandro de la Vega, una familia fundada en la verdad y sostenida por el alma. 10 años después, en una tarde de primavera, en la misma finca histórica, vemos a un joven de 16 años hablando ante un grupo de nuevos becarios de la Fundación de la Vega. Mateo se expresa con una elocuencia desbordante de empatía, contando cómo el valor de un hombre y el sacrificio de una madre cambiaron el rumbo de su existencia y de cientos de otras familias. Al fondo, Alejandro y Elena, ambos con el cabello ligeramente encanecido, pero con sonrisas de serenidad absoluta, observan al joven con el orgullo de quienes saben que el ciclo de dolor ha sido definitivamente cerrado. Alejandro sostiene un pequeño papel en sus manos,
la antigua foto de Mateo en el orfanato y la guarda en el bolsillo, sabiendo que aquella imagen ya no representa una ausencia, sino el punto de partida de la Mayo R riqueza que jamás acumuló. El legado de los de la Vega finalmente encontró su propósito, transmitido a una nueva generación que entiende que el amor es y siempre será la Mayo R inversión de una vida, que define para ti una familia a la ley. ¿Sangre o el amor y tu fe? Cuéntame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para más historias que transforman el corazón y fortalecen tu fe. Gracias.